al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Familia, gente de Comunidad de Esperanza, qué ganas terribles tengo de verles, ya me hacen mucha falta, así que bueno, nada, no, por ahora no se puede hacer otra cosa, pero están en nuestros corazones, les amamos mucho. Los días van pasando, la gente va cumpliendo años, lamento que no podamos, ¿verdad?, reunirnos y celebrar eso tan importante. Pero bueno, ya retroactivamente tendremos la oportunidad para hacer una gran celebración, recordar a tantos que han estado cumpliendo. Yo sé que estas semanas han estado cumpliendo mucha gente años. Y bueno, nada, como dije, cuando nos podamos reunir, sí vamos a hacer una gran fiesta, una gran celebración. Esta mañana, como todos los domingos, nos reunimos en torno a la palabra del Señor y quiero invitarles a que ustedes fijen su atención allí en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a estudiar hoy los versos 17 y 18. En este capítulo 11 se habla de la fe y por eso se menciona a Abraham, ¿verdad?, que es llamado el padre de la fe, y se mencionan varias cosas acerca de Abraham. Pero la semana pasada yo les estuve hablando de lo que pasa cuando estamos inmersos en crisis, ¿verdad? Y en medio de esas crisis lo que pasa es que Dios usa esa situación adversa, complicada, difícil, para trabajar en nosotros, para llevarnos a niveles cada vez más elevados. Nos purifica, nos refina,
Dios usa ese tiempo para sacar lo que necesita sacar de nosotros y para traer a nuestra vida lo que necesitamos, lo que Él quiere que tengamos en lugar de eso, ¿verdad? Así que la crisis es como una fuerza que se ejerce contra el tubo de la pasta dental que va sacándolo todo. Bueno, la crisis tiene ese efecto de sacar lo que no sirve. Dios la usa para eso. Los temores, las angustias, todos esos complejos, en medio de la crisis Dios trabaja en nuestro interior. Dios trabaja con lo que creemos, con lo que aceptamos, con lo que afirmamos. Dios trabaja con nuestras dudas. Dios trabaja, ¿verdad?, con esas áreas que necesitan ser afirmadas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en presencia del miedo, en presencia de esas cosas se agitan en nosotros. Y es cuando Dios tiene la oportunidad entonces para trabajar en nosotros, para llevarnos a planos de entendimiento, para crear conciencia, para reemplazar mentiras por sus verdades. Es decir, el tiempo de la crisis es un tiempo de cambio. Por eso decíamos la semana pasada que la crisis puede traer o riesgo o puede traer oportunidad. Y obviamente nosotros estamos buscando oportunidad. Ahora, decíamos también que, bueno, en el caso de las ovejas, porque hablábamos del Salmo 23, el pastor es el que en medio de la crisis puede asistir a la oveja, porque la oveja no puede contar con ella misma, es un animal limitado, lo dijimos, y no puede contar con la otra ovejita, porque la otra ovejita es tan limitado como la primera. Así que, bueno, dos malos no pueden hacer un bueno, uno que está limitado no puede ayudar a otro que está limitado, ¿sí? Sería un ciego guiando a otro ciego, no tiene caso. Entonces, ¿qué pasa? La ovejita tiene que reconocer que su crisis, la única solución a su crisis es aprender a depender del pastor. Y por eso es que Jesús dice en el Evangelio de San Juan, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Eso es lo que tenemos que aprender en el tiempo de la crisis, escuchar la voz de Dios. Es importantísimo, ¿verdad?, en el tiempo de crisis aprender a afinar el oído, porque nuestra salvación, nuestro futuro depende de escuchar a la voz de Dios en este tiempo en que hay acechos, hay dificultades, en que nos deprimimos, en que nos desanimamos. Es el momento de escuchar la voz de Dios, porque si tú dejas de escuchar la voz de Dios, pierdes la dirección por donde tienes que ir. Si el pastor se va muy lejos y ya no lo puedes oír, estás perdido. Entonces, en este tiempo de crisis es importante afinar nuestra atención, capacitar nuestro oído, afinarlo, para que podamos, ¿verdad?, estar en la jugada con el pastor, porque Él es el que nos va a dirigir en medio de esta crisis, el que nos va a sacar en medio de esta crisis. Pero necesitamos jugar, ¿verdad?, continuamente en esa relación cercana. Y por eso es que yo quiero enfatizar mucho que este es un tiempo para regresar a la Escritura. Es un tiempo para regresar a oír a Dios hablar. Y la razón por la que quiero que vengan aquí a Hebreos es porque aquí se habla de que Abraham, ¿verdad?, cuando estuvo en esta prueba, comienza a hablar de la prueba en la que Abraham estuvo. Y la prueba tiene que ver con que Dios le pide al hijo de la promesa, el hijo que Él mismo le había dado de forma sobrenatural, se lo pide, le dice que se lo presente en sacrificio. Y este libro de Hebreo es de alguna manera la interpretación del por qué Abraham hizo lo que hizo. Génesis, que es realmente donde estos sucesos están reseñados, no nos da la explicación. Es, ¿verdad?, en el tiempo del Nuevo Testamento, el autor de Hebreos nos da su versión de lo que pasó allá en Génesis con Abraham. Y es interesante que esa situación es llamada una prueba, ¿verdad? Es llamada una prueba. Y yo quiero decirles a ustedes esta mañana lo siguiente.
esto que estamos viviendo es una prueba. Es algo que Dios está permitiendo para probarnos, porque en la prueba es donde nosotros expandemos, es donde nosotros crecemos, es donde nosotros nos llenamos del vigor necesario, nos robustecemos, porque la prueba es lo que hace posible que nosotros tengamos un crecimiento saludable. Así que vamos a ser probados, cuente con eso, vamos a hacer, y Dios está usando esta crisis, ¿verdad? Dios está usándola para probarnos a nosotros como pueblo de Dios. ¿Con qué intención? Con la intención de que nosotros podamos expandir, crecer, avanzar, podamos superarnos espiritualmente. Entonces Dios está usando esto con la intención de que nosotros, ¿verdad?, podamos salir de aquí mejores, transformados, renovados, entusiasmados, apasionados por las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprender algo de lo que Abraham hizo. Mire, la fe que consiste, la fe consiste en darle crédito a la palabra de Dios. Esa es la fe. No le demos tanta vuelta al asunto. La fe es una cosa simple. Es creo lo que Dios dice o no lo creo. Si lo creo, tengo fe. Si no lo creo, entonces no tengo fe. Pero creer no significa solamente asentir intelectualmente con lo que Dios dice. Significa estar dispuesto a vivir conforme a lo que Dios dice. Fíjese, la primera vez que se menciona a Abraham en este capítulo 11 de Hebreos es para decir que Dios lo llamó de donde él vivía, en un sitio llamado Ur de los Caldeos, en Babilonia. Abraham era un babilonio, era un tipo tal vez, ¿verdad?, tatuado de pie a cabeza, adorador de cultos paganos, ¿verdad? Seguramente se dedicaba a toda esa malicia que era típica en Babilonia en aquel momento, pero escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios y respondió a la voz de Dios. Dios le dijo: deja tu casa y tu parentela, deja todo atrás y vente conmigo. Yo te voy a mostrar una dirección, yo te voy a dar una dirección diferente. Y el hombre lo dejó todo. Ese es el acto de fe. Por eso dice, por fe Abraham, ¿verdad? En respuesta a lo que Dios le dijo, salió de su casa y lo dejó todo. Abraham agarró sus cositas y dijo, este Dios que no lo conocía, ese Dios que él nunca había, pero ese Dios le dijo, salte de ahí. Y Abraham no solamente dijo, sí, yo estoy de acuerdo contigo. No, él agarró sus cosas y se movió. ¿A dónde? ¿Verdad? Eso no lo sabía. Es decir, él respondió. Y ese es el acto de fe, es darle crédito a lo que Dios me está diciendo. Es estar dispuesto a vivir en conformidad. Pero Abraham no tenía la explicación, porque Dios no le mandó un mapa, no le mandó un GPS. Abraham no le dio la nueva dirección o no le dio, ¿verdad?, los títulos de propiedad del sitio que lo fuera. No, le dijo, salte de ahí, yo te voy a mostrar. En otras palabras, Dios no tiene que darte la explicación. Muchas veces estamos queriendo tener la explicación completa, el mapa completo, la foto completa para entonces obedecer. No va a pasar así. Dios quiere que tú te muevas en el momento que Él te dice, salte. Cuando tú obedeces salir y en el momento que tú das un paso fuera del lugar donde estaba, Dios te va a revelar lo otro, porque Dios trabaja cuando tú has hecho un acto de fe y sobre esa fe que tú has hecho, Dios se sigue hablando. Pero si tú no obedeces a lo que Dios te dice, entonces bueno, obviamente no te sigue hablando, no te sigue, porque ¿para qué te va a seguir hablando si no estuviste dispuesto a obedecer? Es decir, esa es la fe es darle crédito a lo que Él me dijo. Si Él me dijo, salte, entonces, por eso dice la Escritura, que ese acto Dios lo tomó como un acto de fe, porque Abraham le creyó la palabra de Dios. Ahora fíjese, ahora la cosa se complica. Si eso era una gran crisis, dejarlo todo y meterse, ¿verdad?, un Dios que no lo conozco, que nunca, no sé quién es, que no lo he visto, que no se deja ver, que no tiene una forma concreta, y obedecerlo. Ahora imagínense la complicación, ahora que ese Dios al que le obedeció y finalmente le cumplió la palabra y le dio a su hijo, ahora le dice que se lo dé. Es tremenda crisis para Abraham.
Y esa crisis, ¿cómo la asume Abraham? Abraham hace exactamente lo que Dios le dice que haga. Ahora, Abraham no tenía la explicación, porque Dios no le dijo, ¿verdad? Y me imagino que Abraham, en lo profundo de su corazón, se comenzaría a decir, pero ¿cómo este Dios que me dio a mi hijo Isaac como el cumplimiento de su promesa, que me lo dio en la absoluta vejez, que es un hijo milagroso, que es el hijo que es el pasadizo a que todo lo otro se cumpla, lo que Dios me dijo, y ahora me lo está pidiendo? Entonces, eso le creó una crisis terrible. Y Dios no le dijo a Abraham, no, ¿cuál es la explicación de eso? No, le dijo, hazlo. Pero aquí está la fe de Abraham de nuevo. Es que Abraham no esperó tener la foto completa. Abraham no esperó tener el argumento resuelto. Abraham no buscó la explicación lógica. Abraham lo único que estaba seguro es que Dios le estaba pidiendo que lo hiciera. Y si Dios me lo está pidiendo, Él tiene que saber. Y aquí Hebreos, por eso los traje a Hebreos, porque Hebreos nos da la interpretación de esto, nos da a entender, nos da a conocer lo que Abraham entendió en su corazón, lo que él atesoró y lo que le dio, ¿verdad? Ese marco operativo, es decir, lo que le dio la suficiente capacidad para poder, ¿verdad?, actuar en base a lo que Dios le estaba pidiendo hacer, que era una locura. Si ustedes se ponen a ver, matar a un hijo, entregar a un hijo, Dios nunca ha pedido el Dios de la Biblia no pide sacrificios humanos. Esto que no cuadraba mucho, pero ¿sabe qué? Abraham dijo, este es el Dios que nunca me ha fallado, este es el Dios que nunca me ha mentido. ¿Sabe lo que dice Hebreos? El verso 18, de aquí del capítulo 11, dice, Abraham sabía, ¿verdad?, que si Dios le estaba pidiendo hacer eso, él tenía también la capacidad de poder resucitar a Isaac. En otras palabras, ¿en qué dependía la fe de Abraham? La fe de Abraham no dependía si lo que Dios le estaba pidiendo era razonable o lógico. La fe de Abraham dependía de que Abraham conocía el carácter de Dios, conocía quién era Dios y conocía lo poderoso que era Dios. Y Abraham se dijo para él, no importa que se muera, no importa que yo lo mate, Dios tiene la capacidad de resucitar. ¿Ve? Esa es la fe. Es cuando yo estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, dándole crédito a lo que Dios me dice, dándole crédito a lo que Dios me diga. Aunque muchas veces resulte ilógico, ¿verdad? Aunque muchas veces, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Como decíamos semanas atrás, resulte ilógico, vergonzoso y desconcertante, ¿no? Es decir, muchas veces lo que Dios me dice no lo puedo explicar, pero bueno, ese es el mundo de la fe. El mundo de la fe no es si yo lo puedo entender, lo puedo explicar, lo puedo racionalizar. El mundo de la fe tiene que ver quién me habla, quién me promete y si yo estoy dispuesto a darle crédito a él. Siempre que Dios te hable, dale crédito. Siempre que Dios te hable, dale crédito. Esa es la fe, es creerle a Dios. Muchas veces no lo vas a entender. De hecho, la gran mayoría de las veces no lo vamos a entender, porque la forma como Dios actúa, los designios divinos, la sabiduría divina sobrepasa nuestra habilidad de poder, ¿verdad?, de poder entender eso. De hecho, mucho tiempo después es que miramos hacia atrás y finalmente hay un destello de iluminación, de comprensión de muchas cosas que Dios ha hecho en nuestro pasado y que mucho tiempo después las entendemos porque en el momento nos parecía algo obtuso. No le veíamos qué relación, cómo eso nos iba a sacar, a ayudar. Mire, para ponerlo en breve, esa es la fe, es darle crédito ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué le tenemos que dar crédito? Porque Dios es la autoridad.
Y la fe consiste en conocer quién es el que nos habla, quién está detrás de la voz que oímos, quién es, de dónde sale esa voz. Y si estamos convencidos y sabemos que quien nos habla es Dios, no debemos tener ninguna duda, porque Dios va a responder, Dios va a cumplir. ¿Ve? Y es por eso que tenemos que regresar a la palabra, porque el único lugar donde nosotros sabemos con certeza meridiana que quien nos está hablando es Él, es aquí en la palabra. Y por eso tenemos que aferrarnos a la palabra. Estaba escuchando esta semana una cosa muy interesante. Durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial termina en mayo del 1945, pero muchos soldados japoneses se quedaron tirados, olvidados en muchas de estas islas del Pacífico, cerca de la zona de Malaca, Blue Band, Guam, las Islas Marianas, toda esta zona. Muchos de estos soldados, ¿verdad? Como Japón perdió la guerra, muchos de estos soldados se quedaron. Pero lo interesante del documental es que después de muchos años, muchos de estos soldados aparecen todavía vivos. Y aparecen con su uniforme y claro, ya desgastados. Por ejemplo, hay un caso muy interesante de uno de ellos que lo consiguen en la isla de Guam, llamado Yokoi, el soldado Yokoi. Lo consiguen pescando en un río y todavía tiene su uniforme desgastado, como dije, su fusil, y todavía en el puesto donde lo habían dejado. Y en el 1972 lo descubrieron. Y le dicen, mire, ya la guerra, ¿cómo que la guerra se acabó? Si yo, ¿verdad? A mí nadie me dijo nada. En otras palabras, él había estado por más de 25 años cuidando el lugar donde lo habían dejado, la posición que le habían designado. Él estaba siendo fiel a la responsabilidad que le habían delegado. La guerra se había terminado más de 25 años atrás, pero él estaba allí, en su posición. Eso se llama respeto a la autoridad. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros. No hemos entendido que esta palabra es la autoridad. Cuando tú sabes que algo es la autoridad, tú no reviertes eso con nada. Tú no haces que nada te saque, a no ser que Dios mismo te saque, te cambie la orden. La orden, lo que Dios te dice, es definitivo para tu vida. No, la cultura no es lo que va a prelar, tu familia, tu educación, tu estatus, tus logros. Eso no es lo que va a determinar lo que tú haces en la vida. Es la orden que se te dio, es la autoridad que está sobre ti, es lo que la palabra nos instruye, lo que la palabra, eso es. Otro caso interesante. En este caso era un teniente japonés, es el caso más insólito, ¿verdad? Este señor lo descubren en la isla Blue Man, de las Filipinas, una isla de las Filipinas. Lo descubren ahí en el 1974. De nuevo, todavía con su uniforme, su armamento, vigilando el lugar donde lo habían dejado. Y a ese es peor todavía, porque ese le dice, no, la guerra se terminó. Y el tipo dice, no, a mí hasta que no me venga mi superior a decirme que yo me voy de aquí, yo no le creo a usted, porque usted me puede estar diciendo una mentira. Así que yo no me voy a abandonar mi puesto. Tiene que venir mi superior inmediato. Y si no viene, yo aquí me voy a quedar. Tuvieron que ir a buscar a Japón al superior de este teniente, que afortunadamente estaba vivo. Lo trajeron para que le diera la orden y decirle, usted tiene que regresarse a su casa porque la guerra se terminó. Si no, el tipo no se movía de ahí. Eso es respeto a la autoridad. Pero ¿sabe qué? El gran problema de nosotros es que hemos trivializado la autoridad, porque hemos trivializado la palabra. ¿Y sabe qué? Si nosotros dejamos escuchar la voz del que nos habla en esto, en la palabra, estamos perdidos, mi querido. Porque vamos a armar un mundo a nuestra imagen y semejanza, pero no a la imagen y semejanza de Dios. Vamos a construir una realidad a nuestra manera. ¿Y sabe qué? La crisis nos va a comer, porque el único que nos puede sacar de la crisis es la voz del que sabe dónde está la salida. Y esa voz solamente viene de aquí, de la palabra. Entonces, si nosotros no regresamos
a escuchar la voz de quien tiene la autoridad y nos sujetamos y obedecemos esa palabra. ¿Sabe qué? No, esto es un laberinto sin salida. No hay forma nos va a tragar la crisis, esta o cualquier otra crisis, pero porque en medio de la crisis, el único que sabe cómo salir de esto es Él, el que está por encima de la crisis. Dios es el único que está por encima de la crisis. Aquí no hay ninguno. Todos los seres humanos se llaman mortales porque todos se van a morir. No hay ninguno que pueda pasar por encima de la muerte. El único que puede pasar por encima de la muerte es Jesús de Nazaret. Él es Señor de la historia. Él es el único que tiene la palabra correcta. Es el único que sabe el camino de salida. Nadie más ha salido de esto. Nadie más ha salido de esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este es un tiempo para que nosotros regresemos a traer nuestra vida a la autoridad, mi querido. Porque, ¿sabes qué? No hemos sido consistentes con esto. No hemos sido consistentes con la palabra. Pero si nosotros regresamos somos humildes, nos humillamos y reconocemos que Dios es autoridad y que Dios me habla por medio de la Escritura, y yo comienzo a escuchar eso, y comienzo a sujetar mi vida a la palabra, y comienzo a reemplazar las mentiras que están en mí por la verdad que Él trae a mi vida y que me revela por medio de esta palabra. ¿Sabe qué? Mi vida comienza a ser transformada. Mi vida comienza a ser guiada, mi vida comienza a ser movilizada en la dirección correcta. ¿Sabe qué? Comienza a haber una transformación. Comienza a haber una transformación. Mire, yo quisiera que de aquí, de este tiempo de cuarentena, saliéramos como gente apasionada por la palabra. Apasionada por la palabra, apasionada por vivir bajo la autoridad de Dios, porque este Dios no se equivoca. Perfecto. Abraham no tenía que darle muchas vueltas a las cosas. Si Dios dice que eso es así, eso es así. Si Él es quien me lo está ordenando, ya. No necesito explicación, no necesito la lógica. A los ojos humanos es una locura entregar a mi hijo, matarlo. Pero si es Él quien lo ordena, no lo voy a cuestionar, Él es la autoridad para mí. Y cuando Él estuvo dispuesto a obedecer la autoridad, Dios trajo la salida. Y por eso aquel lugar se llama, ¿verdad? Dios provee. Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque Dios proveyó. ¿Proveyó cuándo? Cuando estuviste dispuesto a obedecer la palabra. Dios siempre va a proveer cuando estamos dispuestos a obedecer la palabra. Es decir, cuando Dios te ve actuar en fe, eso es todo lo que Él necesita saber. Este me cree, este confía, este me da crédito. Entonces Dios es el que va a poner la solución. Mire, Josafat fue a visitar al rey de Israel, Acab. Josafat era el rey de Judá, el reino del sur, y Acab era el rey de Israel, el reino del norte. Lo fue a visitar y Acab le propuso: vamos a ir a la guerra contra los moabitas. ¿Tú me acompañas? Le digo: yo le echo ganas, yo le entro. Vamos. Trataron de unir sus dos ejércitos, ¿verdad? Para ir a la guerra juntos. Pero Josafat, que era un hombre que temía a Dios, le dijo: ven acá, y ¿no hay aquí algún profeta que podamos consultar para ver qué es lo que dice Dios de esto? Y Acab le dice: bueno, sí, yo tengo aquí los profetas del Señor, 400 profetas, y todos unánimes, ¿verdad? Todos decían: mi señor rey, vaya a la guerra que Dios le va a entregar a sus enemigos. Todos los 400. Y Josafat, un poco intrigado, decía: ven acá, y aquí no hay ningún otro profeta, aquí no hay ningún profeta que hable por boca de Dios. Y entonces Acab le dice: sí, tengo por ahí otro, pero yo no le creo mucho a ese porque nunca me dice lo que yo quiero oír. Nunca me dice lo que yo quiero oír. Ese yo lo tengo descartado, lo tengo encerrado, porque ese no lo quiero, nunca me dice lo que yo quiero oír. Y mandaron a traer a Micaías, el profeta Micaías. Y el profeta Micaías le dice: sí, Dios dice que vayas a la guerra.
Y entonces acá me dice, ¿te das cuenta que nunca me dice? ¿Pero qué? Entonces el profeta le dice lo que Dios realmente dice. Dice, te voy a decir lo que realmente Dios dice. Se te acabó todo. Vas a ser destruido en esa guerra. Se te acabó. Ve a la guerra, va. Tú verás lo que va a pasar. Y le dice, cuando yo regrese de la guerra, tú me vas a dar la cara a mí. ¿Y sabes lo que le dijo el profeta? Si tú regresas de la guerra, yo no he hablado por la boca de Jehová. La razón que todos ustedes se van a dar cuenta que yo estoy hablando por boca de Dios es que tú no vas a regresar de la guerra. Y efectivamente, Acab se disfrazó para que no lo conocieran y aún así la muerte le llegó. Murió en la guerra. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla, nadie puede borrar lo que Dios dice. Nadie. La palabra de Dios se va a cumplir. Te disfraces de lo que te disfraces, te vistas de lo que te vistas, seas quien sea, tengas 400 profetas que te digan no son los profetas, la palabra, lo que sale de la boca de Dios, eso es lo que se va a cumplir. No que me lo dijeron, que me lo profetizaron. Sí, la palabra. No hay ningún profeta que pueda pasar por encima de la palabra, porque el Espíritu no habla en contra del Espíritu. Así que por lo tanto, mi querido, regresa a la palabra, está la autoridad. Aquí es donde esto es lo que no se va a equivocar. Si tú te apegas a esto es lo que te va a hacer, lo que te va a sacar de la crisis. Esto es lo que te va a hacer superar, esto es lo que va a expandir tu fe, esto es lo que te va a hacer un hombre, una mujer poderosa en las cosas del Espíritu. Y Dios ha tenido que usar esta crisis, esta situación, para que regresemos a la palabra. Para que regresemos a ser humildes, a entender que Él es el único que no se equivoca. La palabra nunca va a fallar, jamás. Porque de la boca que sale es de la boca de Dios. Y Dios es el Todopoderoso. Dios es perfecto. Nunca jamás se va a equivocar. Así que, ¿tú le puedes dar crédito o no? No le puedes dar crédito a la palabra. ¿Sabes cómo se van a acabar el miedo, los temores, las angustias, las aprensiones? Todo ese mundo de cosas que nos quiere hacer nido en la cabeza, que nos quiere atormentar. Comienza a creer la palabra. Saca la mentira de tu vida y comienza a meter la palabra de Dios. Porque la palabra es la única cosa que te va a sacar en medio de la situación difícil, en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio del tormento, no saber qué es lo que viene en el futuro, no saber qué es lo cómo vamos a sobrevivir, a qué vamos a comer. No, cree la palabra. Es la única garantía. Es la única garantía que tenemos. La palabra, lo que Dios diga, eso es lo que se va a cumplir. La palabra de Dios es más exacta que la matemática. La palabra de Dios es perfecta. Así que, gente, vamos a regresar a la palabra. Hemos hecho nuestros propios esquemas de vida. Queremos, ¿verdad?, nosotros mismos automedicarnos. Y nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Necesitamos regresar a Dios. Y Dios, en su gracia, porque Él es maravilloso y Él es bello, Él nos está trayendo de regreso a esto. Él nos está trayendo de regreso a la vida en la palabra. Que ese es el primer gran paso para que un montón de otras cosas, para que un horizonte sea. ¿Sabes por qué? Porque no hay forma de tener fe sin la palabra. Y como la vida cristiana, es la vida de fe, ¿dónde se va a nutrir? ¿De dónde va a sacar? ¿Dónde está la fuente? Es la palabra. Lo que nosotros regresamos a la palabra, hay un horizonte grande que se nos abre. Y ahí vamos. Así que vamos a creer esto. Vamos a creer lo que viene de la boca de Dios. Son 400 contra 1. Sí, pero este está hablando por la boca de Dios. No importa que los otros 400 estén diciendo lo que estén diciendo. Porque aquí no es un asunto de quién tiene la mayoría. 51, la mitad más 1, el 51 es el que... No, aquí no, la cosa no funciona así. Es lo que diga Dios, no lo que diga la mayoría.
regresar a la palabra. Vamos a ver cómo Dios crea lo que es impensable, cómo Dios hace lo que no nos podíamos imaginar, cómo Dios se encarga de todo, de nuestro futuro, de los detalles más minúsculos, triviales de nuestra vida, las cosas más, Dios, todo, porque nosotros le estamos dando crédito a Él, le estamos confiando en nuestra vida, estamos creyendo, estamos siguiendo la voz que nos está hablando. Eso es lo que tenemos que aprender en este tiempo. Así que, mis queridos, vamos a salir de aquí mejor, como les dije la semana pasada, de esta cuarentena, de esta situación de crisis. Vamos a salir mejor, si nosotros nos aferramos al buen pastor de las ovejas. Hebreo tiene una expresión interesantísima. Dice que tenemos que obedecer a Dios con temor y temblor. ¿Sabe por qué dice Hebreo? Porque Él es el fuego consumidor. En otras palabras, la palabra se va a cumplir a favor mía si yo lo obedezco, o en contra mía si yo lo desobedezco. Es decir, la palabra se va a cumplir. Yo tengo que determinar si quiero que se cumpla a mi favor o se cumpla en contra mí. Pero se va a cumplir, porque lo que Dios dijo lo va a cumplir cabalmente. Yo estoy convencido que este es un tiempo en el cual Dios está trabajando en nuestros corazones para que regresemos a esto tan simple, básico, la palabra. Determina de aquí en adelante a quién, la voz que vas a oír, a quién le vas a creer y por quién vas a organizar tu vida. La palabra. La palabra es la autoridad. Mientras Dios no nos dé otra cosa. Esta es la palabra y esto es por lo que tenemos que permanecer en obediencia, en sumisión, sujeción total. La palabra de Dios, perfecta, inequívoca, inerrante. La palabra de Dios. Así que, mis queridos, que esta semana sea una semana muy bendecida y sobre todo vamos a reencontrarnos con la palabra. Vamos a reingresar a obedecer esto, a sujetar nuestra vida con obediencia total a la palabra de Dios. Les pido ahí de favor que inclinemos nuestro rostro y nos unamos todos en este momento en oración. Padre, te bendecimos. Enséñanos a vivir conforme a tu palabra, Señor. No solamente a oírla, sino a sujetarnos a ella. Eso es lo que hace la gran diferencia. Padre, yo te pido, Padre, que nos des la humildad para aprender a sujetarnos a tu palabra. No vivir como nos parece, no vivir como nos resulta mejor, no vivir como es más fácil, vivir como tu palabra dice, porque tú quieres obediencia de nosotros. Enséñanos, crea en nosotros un corazón que tiene respeto, que tiene temor, temblor ante tu divina presencia. Enséñanos a darte el lugar que te corresponde en nuestra vida. Enséñanos a vivir de manera sumisa delante de ti, Señor. Tú no tienes que darnos explicación ninguna. Tú eres la autoridad. Nosotros queremos vivir en sujeción a tu palabra. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, endereza nuestra vida por tu palabra. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque estoy convencido de que tú vas a hacer posible de que después de todo esto salgamos mejores de que como entramos a esta crisis. Gracias, mi Señor. Yo te bendigo, te creo, me aferro a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, saludos, abrazos muy fuertes de parte de la pastora. Como les dije en otras ocasiones, no dejen de llamarnos. Si hay alguna necesidad, les estamos cubriendo en oración. Pero si hay algo que necesitemos saber, por favor, comuníquenlo con confianza, por favor. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Se les quiere. Cuídense mucho. Bendiciones.